Asociación Diabetes Madrid desarrolla la Semana de la Mujer con Diabetes. Son días para compartir, para visibilizar y para ahondar en el abordaje integral de la diabetes en la mujer, atendiendo a todas las etapas de la vida y sin descuidar la perspectiva clínica, de investigación, la social y, por supuesto, la psicológica. Porque incluir la perspectiva de género en la investigación y la educación diabetológica supone responder a una necesidad clínica y a una necesidad científica, pero también a una necesidad social y de sanidad. Supone, por ejemplo, entender las diferencias biológicas entre los sexos. Supone perseguir una tecnología mucho más precisa, entender que existe otro riesgo cardiovascular, atender a todas las etapas, al estudio de todas las etapas de la vida de una mujer, y, por supuesto, abordar la equidad en la investigación y en la educación diabetológica. Esperamos de todo corazón que estos días supongan mucho más conocimiento para las mujeres con diabetes, para sus familiares, para sus equipos médicos. Queremos también reforzar los lazos sociales y la red de apoyos de las mujeres con diabetes. Esperamos que estas jornadas aporten un grano de arena y que Asociación Diabetes Madrid pueda apoyar que la perspectiva de género esté plenamente implantada en la investigación y en la educación diabetológica. Por ello, vamos adelante. Bienvenidos a la Escuela Diabetes Madrid y bienvenidos a esta Semana de la Mujer con Diabetes en la que vamos a visibilizar, en la que vamos a compartir, por supuesto, mucho y vamos a ahondar en el abordaje integral de la diabetes y la mujer. Como os comentábamos, esto se va a hacer desde todas las etapas de la vida e integrando una perspectiva de investigación y una perspectiva científica y una perspectiva clínica y, por supuesto, integrando lo social y lo psicológico. Uno de los aspectos en los que más necesitamos avanzar en cuanto a investigación es el ejercicio físico en las mujeres con diabetes, porque esto, a pesar de saber por todas y por todos que es un pilar del tratamiento, es donde menos evidencias científicas tenemos. Y es que nos apoyamos mucho en investigaciones mixtas o en investigaciones que hacen un abordaje masculino sin analizar cómo se responde de forma diferente al ejercicio físico, pues por los cambios hormonales, las etapas de la vida o el contexto sociocultural. Para poner foco en este aspecto del ejercicio en la mujer con diabetes, tenemos uno de nuestros máximos referentes nacionales. Él es dietista nutricionista, investigador con una amplia experiencia clínica, autor de libros y formador de profesionales. Te damos la bienvenida a tu casa, Serafín Murillo García. Muchas gracias, Elena. Encantado de poder participar en esta semana, empezando la semana con esta sesión y encantado de estar, como tú dices, en casa, desde hace muchos años además, y donde me siento tan cómodo y haciendo siempre con la hiperactividad que caracteriza a la asociación, multitud de actos y multitud de campañas que tan bien hacen para las personas con diabetes, ¿no? Pues las hacemos entre todos y gracias a colaboradores como tú. Por cierto, antes de abordar el coloquio, te tengo que dar la enhorabuena por la acogida que está teniendo tu último libro, Descifrando la alimentación en diabetes tipo 1. Enhorabuena. Muchas gracias, sí, estoy muy contento de esa acogida inicial, ahora ya en los 3 primeros meses, y sobre todo por los comentarios, de haber podido unir algo que es un poco complicado, ¿no? Que es un manual, un texto en el que haya esas indicaciones para quien empieza o quien se resetea
en diabetes tipo 1 y con algo tan importante como es la alimentación también, aparte del ejercicio físico. aparte del ejercicio físico. Y vamos a tener una Ujú. presentación y un coloquio presencial contigo el día 12 de marzo en Madrid, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien, toda la Encantado información. de poder coincidir bueno, el jueves de la semana que viene, Jueves. eh, el jueves por la tarde, allí estaremos presentándolo y también, aparte de la presentación, habrá algo de dudas, de comentarios y de temáticas sobre alimentación y diabetes. Así es, así es. Pues toda la información de este eventazo, como decimos, nos gusta ponerle esta etiqueta, eventazo, la tenéis en la página de Asociación Diabetes Madrid, si os acordáis, www.diabetesmadrid.org. Y vamos adelante con el tema que hoy nos ocupa, el ejercicio físico en la mujer con diabetes. En los momentos inmediatamente posteriores al confinamiento, en la pandemia, en Asociación Diabetes Madrid pusimos en marcha un observatorio del ejercicio físico en la mujer con diabetes. A lo largo de todos estos años hemos recogido experiencias de mujeres con diabetes que practicaban todo tipo de ejercicios y con diferente intensidad. Este observatorio sigue activo, en la página de Asociación Diabetes Madrid y podéis participar de él cuando queráis. Pero sobre todo y con creo mucha sensibilidad hemos recogido inseguridades, preguntas, miedos, interrogaciones y algunas de estas queremos compartirlas hoy contigo y con tu permiso, Serafín. Por supuesto, sí, sí, ¿Vale? sí, sí, encantado. Pues muchísimas gracias. Esperamos no ponerte en ninguna encerrona o sí, no lo sé. Yo, Eh, yo creo que no, porque además am, necesitamos abordar temas que han estado silenciados y que, seguramente lo hablaremos, pero que en todos los ámbitos, también en las consultas, ¿no? Yo creo que es el centro neurálgico donde tienen que abordarse cualquier tema, tanto, como decías antes, ¿no? Desde la investigación hasta la traslación, es decir, hasta cómo lo pasamos al día a día de la persona, en este caso de la mujer que vive con diabetes y quiere hacer deporte, ejercicio en el nivel que sea. Efectivamente, en el nivel que sea, porque así por ir poniendo los pies en el barro, Serafín, ¿qué beneficios tiene el ejercicio físico en la mujer con diabetes? Fíjate que lo explicabas tú ahora al principio, ¿no? Por analogía, podríamos decir, aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye los requerimientos, las dosis de insulina utilizados, mejora o podría colaborar a mejorar la composición corporal, el estado emocional, el estado de la salud ósea, etcétera, etcétera. Pero todos estos son resultados que tenemos en la mayoría de los casos en estudios, como decías, que se han realizado sobre todo con hombres blancos de edad no muy avanzada, ¿no? Es decir, que Mm, todo lo que sí que hay algunos estudios en los que se ha ido abordando o se ha empezado a hacer estudios en los que no se restrinja, como ha sido durante muchos años, la participación o de hombres o de mujeres, pero el mayor cuerpo de bibliografía que hay publicada no nos da la capacidad para responder a esa pregunta, ¿no? Si esos beneficios son iguales que los que ya están publicados. Parecería que sí, ¿no? Y parecería o la sensación, cuando se ven estudios en los que mi grupo hicimos, por ejemplo, cuando valorábamos hombre y mujer, no veíamos grandes diferencias, aunque sí que hay algunas importantes que se van más allá de la investigación, digamos, numérica en tiempo, en rango, en hemoglobina, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que tienen que ver más incluso con una investigación cualitativa, ¿no? De cómo es ese abordaje, qué dificultades se encuentra, qué barreras, qué percepciones hay de la práctica de ejercicio con cualquier tipo de diabetes. ujú, ujú. ¿Qué particularidades tiene el ejercicio físico en el caso de la mujer con diabetes? Pues fíjate, ese beneficio o algo que vemos como beneficio importante
en la diabetes, que tiene que ver con cuando hacemos ejercicio, los niveles de glucosa pueden empezar a descender, pero básicamente porque las fibras musculares se hacen más sensibles a la acción de la insulina. Es decir, la insulina es la que, bueno, repasarlo esto aquí igual parece como de primaria, pero para ponerlo en contexto, sin que nadie se sienta pues ofendida, ofendida por el comentario, ¿no? La insulina es la hormona que hace que las células musculares sean capaces de abrir su compuerta para que la glucosa entre, y ese efecto lo hace de forma muy parecida, incluso por una vía común, el ejercicio físico. Es decir, que al hacer ejercicio, los transportadores de glucosa que están en las células musculares son capaces de permitir ese paso de la glucosa al interior de las células. Esto es algo que en casi todos los modelos de diabetes se entiende como el resultado es que aumenta la sensibilidad a la insulina, es decir, que con la misma producción de insulina, sea una diabetes en una diabetes tipo 2, en una diabetes gestacional, o con la insulina inyectada o administrada en una diabetes tipo 1, esa misma cantidad de insulina va a hacer más efecto en los tejidos por la acción de ese ejercicio, ¿no? Y esto es uno de los esta es la base para que luego haya un montón de beneficios a nivel glucémico, a nivel incluso también cardiovascular, de composición corporal, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues claro, algo que vemos como ese beneficio tiene que ver también con que en la diabetes no, dependerá en cada tipo, pero sobre todo en la diabetes, cuando aparece la insulina como tratamiento, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 al final o a lo largo de la evolución, o en una diabetes gestacional que ha empezado de forma más abrupta y se acaba administrando insulina. Ahí es donde los cambios hormonales que pueden haber, por ejemplo, a lo largo del ciclo menstrual, a lo largo del embarazo o a partir de la menopausia, son los que nos pueden dar como un desorden o romper ese equilibrio entre hormonas, ¿no? Es decir, el resultado final de la leucemia tiene que ver con la actividad física que se hace, la alimentación, con el aporte de hidratos de carbono. Ya sabéis aquello de los 42 factores que pueden afectar al nivel de glucosa en sangre que aparece en la maquinita o en el glucómetro, ¿no? Pero es que uno de los que más pueden intervenir, como es el ejercicio, se deberá compensar en relación también al resto de hormonas, ¿no? Quería poner alguna Ujú. imagen para que no se nos vea básicamente Vale. la cara todo el rato a nosotros, pero esta infografía hecha Sí. y ya aprovecho para resaltar el trabajo del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Diabetes, Diabetes y Mujer y Diabetes, que aquí veis abajo a algunas de sus integrantes que ya reconoceréis pues de la Mesa Azul o las dos, María Asensio y María Alonso, cómo representan, perdón, en esta infografía esos cambios hormonales que aparecen, cambios normales, pero que aparecen a lo largo de cada ciclo, ¿no? Con una parte con más resistencia a la insulina en la parte lútea antes de la menstruación y más sensibilidad justo después de la menstruación. Es decir, podríamos tener o podemos definirlo como cambios hormonales que van haciendo que la sensibilidad a la insulina vaya cambiando, ¿no? Esos cambios de sensibilidad es como un cambio constante de las reglas del juego. Es decir, poniendo la misma dosis de insulina, haciendo el mismo ejercicio, en un modelo ideal, ¿eh? Y tomando los mismos hidratos de carbono, como esas hormonas, estrógenos, progesterona, van cambiando de forma natural y cíclica, pero no siempre constante, es como que van cambiando las reglas del juego, ¿no? Y la mujer con diabetes va a tener que ir adaptando sus tratamientos, la insulina, la alimentación, a esos cambios hormonales que pueden aparecer, ¿no? Esto, pues, de alguna manera, da una complejidad mucho mayor, especialmente en el sentido de que no es posible prever siempre en qué momento o con qué intensidad van a aparecer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cambios hormonales por el ciclo menstrual,
se publicó un estudio, ahora hace ya casi, pasa el tiempo muy rápido, pero hace 3 años, en el que, claro, veían algo que era como un poco contradictorio, pero que tenía su explicación, ¿no? Al final, o en el momento del final del ciclo menstrual, antes de la menstruación, se va aumentando la resistencia a la insulina. Es decir, es habitual valores de glucosa algo más elevados, es habitual tener que aumentar las dosis de insulina para hacer frente a esa mayor resistencia a la acción de la insulina que tiene una causas hormonales, ¿no? Lo que vieron en ese estudio es que, claro, para hacer frente a esa mayor resistencia a la insulina, lo que se hacía era aumentar las dosis de insulina, el tratamiento, o sea, con bolis o con la insulina rápida o con la lenta o con bomba de insulina. Y cuando en ese momento, en esos días del ciclo menstrual, se aumentaba la actividad física, se producían más tasas de hipoglucemia, ¿no? Y era como contradictorio. ¿Por qué? Porque si sin hacer ejercicio había más resistencia a la insulina y más tendencia a la hiperglucemia, lo que pasaba era que al aumentar el ejercicio, al practicar ejercicio en ese momento, se cambiaban las reglas del juego, se aumentaba de golpe la sensibilidad a la insulina y nos encontrábamos en un escenario con mucha insulina actuando, ¿no? Como he aumentado las dosis de insulina para mi día a día, en el momento que hago ese ejercicio, voy a encontrarme con dosis de insulina que eran adecuadas para no hacer ejercicio, pero que seguramente eran excesivas para el momento en que se hace, en el que se hace esa actividad física, ¿no? Ese ejercicio. Y por lo tanto ahí era un poco para marcar la dificultad o la complejidad de cómo podemos adaptar incluso ya no solo el día a día, sino los consejos que damos, ¿no? El consejo que vamos a dar dependiendo de cada día del mes prácticamente, ¿no? Ujú. Si partimos de esta complejidad, ¿no? y de estos comportamientos a priori contradictorios, ¿no? Que luego veremos Ujú. cómo gestionarlos, ¿podríamos hacer alguna recomendación de ejercicio físico más adecuado, incluso rizando el rizo por edades o por etapas vitales? Sí, hay algunos estudios, nosotros en un estudio relacionado bueno, una derivada del estudio de diabetes que se hizo en el año 2011 y en adelante, publicamos los datos de actividad física, de estilo de vida sedentario a nivel nacional, incluyendo diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y allí vimos que el estilo de vida sedentario era más elevado en mujeres que en hombres, sobre todo, y esto es muy clásico de muchos, de casi todos los estudios, en rangos de edad, ¿no? Sobre todo a partir había una franja común hasta la adolescencia, pero a partir ya en la vida adulta había unas tasas de sedentarismo mayor que en mujeres que en hombres, ¿no? Hay algunos estudios, incluso en diabetes tipo 1, que marcan que se practica o habría niveles de ejercicio físico bastante parecidos, pero donde cambiaría sería en la intensidad. Es decir, como que se reduce el ejercicio de alta intensidad, ¿no? Y se opta por ejercicios de intensidad moderada o intensidad baja, ¿no? Mm, Claro, con el panorama de cómo el estilo de vida sedentario está aflorando en la población y la dificultad que se tiene para hacer ejercicio, tanto con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2, sobre todo a partir de que hay insulina como tratamiento, y ahora tampoco estamos para elegir qué tipo de ejercicio, sobre todo en edades más tempranas, pues el ejercicio tiene que ser desde las más pequeñas el juego, luego pasamos a ejercicios un poco más organizados, a extraescolares, a deporte, incluso deporte competitivo, y a partir de ahí entramos en una etapa en la que el ejercicio debería ser parte de la vida por esos mecanismos que ayudan a mejorar el estado de salud, ¿no? Sí que parecería que a partir de la posmenopausia, sobre todo, la moda y la tendencia, y es que realmente las publicaciones ya lo avalan, es que haya algunas píldoras de entrenamiento de fuerza o entrenamiento de moderada alta intensidad, ¿no? Es decir, el entrenamiento de fuerza cada vez se está como cogiendo un hueco mayor dentro de las recomendaciones de salud. Sí que hay que tener en cuenta
que no tiene nada que ver con aquel entrenamiento de fuerza, de hipertrofia, de máquinas, de hierros, por decir así, de gimnasio, sino que tiene que ver con un entrenamiento saludable, que además tiene de tener ese beneficio sobre la salud muscular. También tienen los mismos beneficios que un ejercicio más aeróbico cardiovascular, pero se caracteriza como por dos economías, ¿no? La economía en el tiempo, es decir, que es un ejercicio que con sesiones de 30 minutos, 40, 20, dos, tres veces a la semana ya es suficiente para el trabajo que se pretende realizar, es decir, no es demasiado costoso en cuanto a tiempo. Y luego, por otro lado, es que eh, puede llegar a ser neutro en cuanto al efecto glucémico. Es decir, un ejercicio basado en entrenamiento de fuerza muscular de alta intensidad, de aquellos de trabajo de hipertrofia, de coger músculo, sí que podría ser hiperglucemiante, pero tendríamos que un ejercicio basado en entrenamiento de fuerza con una intensidad que no sea máxima, que no sea tan elevada, va a tener muy buenos beneficios y glucémicamente va a ser mucho más neutro, es decir, no conduciría a esas hiperglucemias del ejercicio de alta intensidad, pero tampoco a las hipoglucemias que vienen después del entrenamiento aeróbico o cardio de larga duración, como correr, bicicleta, natación, ¿no? Es decir, queda en un punto intermedio en el que se puede conseguir, a base de pruebas sobre todo, pero se puede conseguir buscar un tipo de entrenamiento que sea algo más neutro en cuanto a su resultado glucémico. Mm, ujú. Fíjate, ¿no? Ya empiezan algunas compañeras, Marta, ¿no? A adelantarnos, ¿no? El tratamiento con la bomba, con el asa Mm. cerrada, porque ¿cómo influye el tipo de tratamiento en la gestión del ejercicio físico? Yo creo que de forma decisiva y ahí se tendría yo creo que ya se hace, pero igual un poco más la decisión de tratamiento en función. Siempre hemos insistido en función de el tipo de ejercicio que se realiza, pero también las características de cada persona, en este caso de la mujer que tiene diabetes y va a utilizar un tratamiento u otro, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta en aquellos tratamientos que pueden producir hipoglucemia, sean en diabetes tipo 2 como en diabetes tipo 1, especialmente con insulina en múltiples dosis o bomba de insulina, aquí también se debería tener en cuenta el tratamiento. Por ejemplo, si a lo largo del ciclo menstrual tengo cambios hormonales importantes que afectan a los niveles de glucosa en sangre de una forma evidente, y esto requiere modificar las dosis de insulina de acción retardada. Vamos a ir hacia un tipo de insulina de acción retardada que permita ese cambio. Hay algunas insulinas que su duración es extremadamente larga, de más de 24 horas, incluso entre 30 y 40 horas, con lo cual esa modificación de dosis es menos ágil, ¿no? Es más difícil porque requiere mucho más tiempo para producirse. De igual forma, con un sistema de asa cerrada, de bomba unida al sensor de glucosa, también dentro de estos sistemas tenemos algunos que son más ágiles, más flexibles para adaptarnos a esos cambios y otros que son menos, ¿no? Es decir, por ejemplo, sistemas como 780 que aprenden bueno, que tienen en cuenta lo que ha pasado en los niveles de glucosa de las dosis de insulina administradas en los últimos días, son menos flexibles para cambios mm, a lo largo del ciclo menstrual, pero también para cambios importantes en los niveles de ejercicio físico, ¿no? En cambio, los otros sistemas, aunque requieren más manejo, pueden tener una capacidad de adaptación un poco mayor, ¿no? Yo creo que ahí también debe, en la decisión o en la recomendación, ¿no? En la recomendación de qué sistema elegir, se deben tener en cuenta tanto los cambios hormonales y el impacto que pueden tener sobre la glucemia, como también el tipo de ejercicio que se practica, ¿no? Es decir, si hago un entrenamiento de salud de 3 veces a la semana, 30, 45 o 60 minutos de ejercicio, de gimnasio o de clase dirigida o de caminata, casi cualquier sistema o casi cualquier tipo de insulina se va a adaptar muy bien a todas a esas oscilaciones, ¿no? Sí que es cierto cuando hablamos ya de cargas de trabajo mayores, de más de 4 o 5 entrenamientos diarios, perdón, a la semana, de cuando ya acumulamos 6 u 8 horas a partir de ahí de entrenamiento semanal, esos cambios van a ser mucho mayores y se debería personalizar mucho más, ¿no?
Ujú, ujú. Mira, os invitamos hoy que os quedéis hasta el final de los coloquios porque además vamos a hablar, a seguir hablando de la tecnología con perspectiva de género, que se han hecho cosas tan grandes, pero hay tanto por hacer todavía. Venga, vamos a prepararnos para hacer ese ejercicio físico. Ahora viene el buen tiempo, ampliamos la gama de ejercicios que podemos hacer. ¿Cómo nos preparamos para hacer el ejercicio físico desde el punto de vista glucémico? Y te lo uno Ujú. a la expresión de la prevención de la hipoglucemia, que suele ser el muro, aquello que más nos paraliza para empezar a hacer ejercicio Sí. físico. ¿Cómo nos preparamos? Sí. Hay estudios que marcan como que, aunque le damos mucha importancia a la hipoglucemia, y realmente la tiene, y el miedo a la hipoglucemia es algo que afecta en un porcentaje elevado de las personas con diabetes que utilizan insulina. En ciertos casos parece como el elefante en la habitación, que todos sabemos que está, pero que, bueno, hacemos como que no está allí. Pero también hay una cierto miedo, cierta evitación del ejercicio porque aumenta el descontrol glucémico. El descontrol en cuanto a la variabilidad, quería decir, ¿no? Es decir, hago una sesión de ejercicio y compruebo cómo pasan más cosas que cuando no la hago, ¿no? Si lo pensamos bien, la preparación para una sesión de ejercicio son muchos ítems, son demasiados. Es decir, que pensamos en el tipo de ejercicio que voy a realizar porque va a tener una respuesta diferente. Pensamos en si en ese momento hay insulina activa o no. Es decir, si hace menos de 2, 3 horas que he tomado una comida o un snack y he puesto insulina de acción rápida, ¿no? Pensamos también en si durante ese ejercicio, si va a ser de mayor duración o menor, porque si va a ser de mayor duración, durante el ejercicio tendré que tomar algunos alimentos o es posible que tenga que tomar alimentos para ir manteniendo la glucemia a lo largo de ese ejercicio, ¿no? Mm, Pero claro, básicamente todo esto lo que me puede llegar a crear es como una nube de tantas cosas que tengo que pensar o tener en cuenta que luego realmente a veces nos pasa que cuando hay tantas cosas que hacer no hacemos ninguna, ¿no? Y seguimos como un patrón fijado, ¿no? Yo básicamente lo definiría en, antes de empezar el ejercicio, los 3 puntos principales es saber qué tipo de ejercicio va a ser. Si es un ejercicio, aquí tenemos una infografía que se ha hecho muy famosa en los últimos años. Es una modificación más reciente, pero un ejercicio que tiene una gran carga aeróbica, sobre todo de larga duración, seguramente va a tener un mayor efecto hipoglucemiante. Y son esos ejercicios que buscamos que no haya demasiada insulina rápida en el momento de hacerlos. Es decir, que si meriendo a las 5 o a las 6 pues hago ese ejercicio a las 8, 8:30, va a ser un momento muy, muy adecuado. Y además van a consumir mucha glucosa los músculos, por lo tanto, normalmente se debe estar pendiente el sensor de glucosa o que no tenga del glucómetro para ir aportando alimentos a lo largo de esa actividad, ¿no? ujú, En el otro lado tendríamos ejercicios explosivos, es decir, ejercicios de muy alta intensidad o algunos entrenamientos de fuerza, como decía antes, de alta intensidad, en los que el ejercicio realmente es corto en el tiempo, pero se produce una activación importante del mecanismo que tiene el cuerpo para liberar glucosa a la sangre. Es decir, la intensidad, el estrés físico va a hacer que el hígado libere glucosa a la sangre, con lo cual pueden ser ejercicios hiperglucemiantes en los que estaríamos un poco fuera de ese riesgo de hipoglucemia y tampoco habría que reducir insulina previamente ni tomar alimentos ricos en hidratos de carbono. Y luego tenemos como algo que se ha ido gestando en los últimos años, que es este HIIT que viene de entrenamiento interválico. Son modelos. Un entrenamiento interválico puede ser un partido de fútbol o de baloncesto, que ya tienen esa parte en la que a veces se hace actividad, a veces se descansa, ¿no? Pero esto se hace como de forma más protocolizada, con entrenamientos más, sobre todo dirigidos a la salud, con series de corta duración, de 30 segundos a 2 a 3
4 minutos con un descanso entre cada serie, ¿no? Lo que se ha visto con este tipo de actividad, que puede ser a base de sprints en bicicleta o puede ser a base de ejercicios con máquinas incluso, pero en los que siempre haya una parte de ejercicio, una parte de descanso. Y en este caso se ha visto que se puede modular cuánto tiempo de actividad hago y cuánto tiempo de descanso para que el efecto en la glucemia no sea demasiado hiperglucemiante ni demasiado hipoglucemiante. Es decir, que a base de un cierto ensayo y error, aunque esa expresión no me gusta demasiado, porque hay que saber lo que se ensaya y cómo se evalúa, pero se puede encontrar ejercicios interválicos de no muy larga duración que sean más, o perdón, menos agresivos en cuanto a la glucemia, ¿no? A veces empezando por entrenamientos cortos de no muy larga duración, pero que nos permitan no tener que estar tan pendiente de los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Pero indudablemente, si voy a hacer un ejercicio de larga duración, poca insulina activa y alimento asociado a los datos que va aportando el sensor de glucosa, sobre todo. Ujú, ujú. Hablábamos de los ejercicios de fuerza y es cierto que antes los rechazábamos, ¿no? Y que igual teníamos esa idea, ¿no? Del ejercicio de Mm, fuerza, de la halterofilia y no entendíamos tampoco muy bien que era un ejercicio de fuerza. Pero esta práctica también se va poniendo, se va activando en personas también más mayores, afortunadamente, ¿no? Y sí. entendemos que también los ejercicios de fuerza y de equilibrio tienen que formar parte de nuestra rutina de ejercicio. Pero hay una pregunta que nos han hecho expresamente una persona y la queremos hoy compartir contigo porque nos pregunta que Ujú. si en el caso de una neuropatía diabética, es aconsejable realizar ejercicio de fuerza. Sí. Em, y hay hay quien explica, ¿no? Que el entrenamiento de fuerza, aparte de su componente de salud general, sería el entrenamiento que te permite poder entrenar, ¿no? Es decir, que en algún caso en el que el nivel físico o de acondicionamiento físico es bajo, empezar por entrenamiento de fuerza es lo que me va a permitir llegar a niveles mayores de actividad o de una persona muy sedentaria mantener, o de edad más avanzada, mantener sus actividades del día a día, es decir, ir a la compra o hacer rutinas en casa o salir a dar un paseo sin problemas asociados, ¿no? Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza sí que parece que tiene que estar en la base. Si hubiera una pirámide del ejercicio, pues estaría siempre en la base, como aquella parte que no la podemos descuidar, ¿no? Otra cosa es el hecho de cuando ya se convive con aquellas complicaciones, no de la diabetes, sino relacionadas con la diabetes, que aquí en el lenguaje es muy importante para no pensarse que siempre va a haber esas complicaciones. Puede no haberlas Mm, y ojalá que no estén, pero cuando aparecen sí que requieren tener un cuidado especial y una prescripción del ejercicio adecuado. Es decir, normalmente en cualquiera de las complicaciones asociadas a la diabetes, van a tener diferentes estadios, diferentes momentos en los que en algunos de ellos el ejercicio, sobre todo de muy alta intensidad, el ejercicio explosivo, podría empeorar aquella complicación, ¿no? Especialmente por retinopatía o por enfermedad renal, enfermedad cardiovascular. Puede ser que en algún momento nos digan que a partir de esta intensidad o tal tipo de ejercicio no se puede realizar, ¿no? En el caso de una neuropatía que puede tener diferentes afectaciones tanto en la sensibilidad en extremidades inferiores como también la regulación de la temperatura, si es una neuropatía autonómica alguna hipotensión ortostática. Tendremos que ver muy bien en qué momentos está para recomendar un tipo u otro de ejercicio. Lo que sí que es cierto es que seguramente ese entrenamiento de fuerza que tiene que ver más con la salud que no con el rendimiento, aquello que se podría hablar más como coloquialmente como tonificación, un entrenamiento de fuerza saludable, es es casi seguro que podrá adaptarse a casi cualquier persona, a menos que haya una limitación explícita para ello. Otra cosa es el entrenamiento, como decía antes, de hipertrofia, de ganancia de masa muscular, que este
tiene que ver con una intensidad muy elevada, explosiva, y que sí que en algunos casos, cuando hay complicaciones relacionadas con la diabetes, podría limitarse en según qué tipo de ejercicio o según qué intensidad. Ujú, ujú, Lo ideal es poder consultar con el equipo médico para saber hasta qué punto podemos llegar, hasta qué intensidad o en qué, o si hay algún tipo de limitación sobre todo. ujú. Como siempre hay que personalizar, ¿no? El tratamiento, pero de entrada no limitarnos, sino consultar. Bueno, y hemos hablado ya de Por unas cuantas cosas. Yo no quisiera que se quedaran dudas. Si alguien quiere participar a través del chat, adelante. Y si no, yo sigo preguntando, porque también hay dudas sobre los suplementos nutricionales asociados al ejercicio y la diabetes. ¿Qué supuesto. opinas, de imponerlos como necesidad? Pues claro, por la Asociación Americana de Diabetes como referente que se suele utilizar, em, expresa que no es necesario utilizar suplementos o complementos alimenticios de forma habitual, de forma general en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Es decir, que de por sí no sería necesario, pero sí que es cierto que la industria de los complementos, suplementos, que tienen casi las dos denominaciones, mueve como unos 2.500 millones de euros anuales en España, no solo en diabetes, en general. Y la parte del ejercicio físico tiene del orden de un 20 o un 30% de ese trozo de, diría, pastel o lo que sea, de ese porcentaje. Con lo cual, atiende a una demanda o a una necesidad de muchas personas, especialmente cuando hay una enfermedad por en medio, de mejorar o de adaptarse mejor o de complementar parte del tratamiento del día a día que es bastante complejo, ¿no? Es cierto que la mayoría de los complementos o suplementos no tienen interacción con la glucemia, con la diabetes, ¿no? Excepto donde sí que vemos alguna interacción, sobre todo sería en algún suplemento proteico que podríamos un suplemento proteico que no tiene nada de malo, es decir, que tiene muy mala fama a veces por parecer que sea algo totalmente artificial. Realmente la mayoría de suplementos vienen a partir de una fuente animal, que suele ser el suero de la leche, o a partir de una fuente vegetal, pues de garbanzo, de guisante, etcétera, o de soja, ¿no? Es decir, son concentrados de una parte de los alimentos que no tienen nada de insano, pero sí que, en especial en personas con diabetes, sí que puede dar lugar a hiperglucemia posterior, ¿no? Las cantidades de alimento de este tipo de suplemento que se deben utilizar normalmente son bajitas. Las recomendaciones serían de unos 20, 25, 30 gramos con mucho, depende del peso de cada persona, como suplemento después del ejercicio o si en alguna comida no hay alimento proteico, poder incorporar este aporte. Pero sabemos que sobre todo la proteína animal, la proteína que ya está muy purificada, esta proteína de suero de leche puede producir hiperglucemia importante al cabo de 1 o 2 horas de haberla tomado, ¿no? Y esto habrá que vigilarlo con el sensor de glucosa porque sobre todo cuando son dosis elevadas, un exceso de proteína en la sangre activa al páncreas, que a su vez produce glucagón. Es como un circuito en el cual el glucagón activa el hígado y el hígado libera glucosa a la sangre. Es decir, tomo demasiada proteína para lo que necesito en ese momento, y a partir de ahí se genera una serie de órdenes que acaban haciendo que el hígado libere glucosa a la sangre y pudiendo producir una hiperglucemia, ¿no? Esto, que puede ser algo visto como negativo, puede ser positivo para prevenir hipoglucemias post ejercicio. Es decir, que los suplementos de proteína en cantidades pequeñitas de unos 15, 20 gramos se han demostrado, por ejemplo, antes de ir a dormir, evitaría en parte, o podría ser una herramienta, una estrategia para evitar hipoglucemias nocturnas asociadas a días de más actividad, ¿no? Es decir, un día que he entrenado más de lo habitual o he hecho una salida por la montaña de muchas horas, podría reducir la insulina, podría poner un modo de ejercicio objetivo temporal en la bomba de insulina, pero también podría tomar un alimento con hidratos de carbono o un suplemento proteico o con proteína y grasa que ayude
a evitar esa hipoglucemia en las horas posteriores. Ujú. Fíjate, hemos acertado. Vamos llegando hacia el final de nuestro coloquio y justamente Ismaili en el chat nos preguntaba, ¿no?, por el consumo de proteína. Venga, pregunta de nota. A ver. ¿Qué grandes desaciertos, ¿vale? Así vamos a simplificar, verías, no Ujú. voy a decir errores, desaciertos verías en la gestión del ejercicio físico? Y si puede ser específicamente en el caso de las mujeres. Sí, bueno, yo creo que errores, no los consideraría, porque lo que va por delante es que, como decía antes, lo complejo que es gestionar una sesión de ejercicio físico con diabetes, debe darnos a entender que no, que, bueno, que son como errores que pueden ser comprensibles, habituales y entendibles totalmente, ¿no? Mm, Cuando describimos todo lo que hay que hacer para, lo que decía, ¿no? Aparte de preparar la bolsa para ir al gimnasio, para ir a la pista de pádel, valorar la insulina activa, si como, si no como, qué tipo de ejercicio, ver cuánto dura, a ver contra quién juego o qué intensidad va a tener porque puede tener un efecto diferente, ir mirando el sensor de glucosa continuamente y luego ver qué es lo que pasa en las horas posteriores, sobre todo por si hay hipoglucemia o no, ¿no? Yo creo que por ahí va uno de los, no errores, pero de los despistes más habituales, ¿no? Pensar que el ejercicio acaba cuando me entro en la ducha, pero ahí el ejercicio sigue, ¿no? El ejercicio sigue consumiendo glucosa, aumentando la sensibilidad a la insulina en las horas posteriores y de ahí pueden venir ciertas tendencias hipoglucemiantes al ejercicio, que eso es lo más clásico, pero también nos pueden venir hiperglucemias relacionadas con el ejercicio por la competición o, como decía antes, por ejercicios muy intensos y de corta duración o, en cierto modo, por el miedo a producir una hipoglucemia o a llegar a la hipoglucemia, lo que hacemos es una maniobra evitativa, ¿no? Pues tomamos más hidratos de carbono de los que sé que tocarían, o reduzco un poco más la dosis de insulina, o paro la bomba, o pongo o la desconecto. Claro, todo esto atiende no tanto a lo que sé que necesito, sino a intentar evitar esa situación que no quiero que pase, ¿no? mm, En estos casos, nosotros siempre recomendamos hacer algo, aparte del tratamiento, si hay un miedo importante, una fobia a la hipoglucemia, pues se debe de tratar y abordar, ir un poco a darle números a eso que me pasa, ¿no? Hacer un registro, apuntar, a ver qué es lo que tomo, a cuánto empiezo, a cuánto acabo ese ejercicio, para intentar convencerlos, o con la ayuda del equipo de diabetes también, para darle un poco de orden a lo que estoy haciendo, porque muchas veces esas decisiones vienen más desde la emoción que no desde la realidad, ¿no? Tomo más gramos de hidrato de carbono por si acaso, pero sé que realmente no los necesito. Y si no le doy un poco de rigor o orden o lo voy trabajando conjuntamente, me será muy difícil ajustarme a lo que realmente estoy necesitando. Y en esos casos, cada sesión de ejercicio puede convertirse en una hiperglucemia o en una hipoglucemia posterior, pero en una vivencia que no es la adecuada, ¿no? Que hago ejercicio porque me gusta, porque quiero hacerlo, porque quiero mejorar la salud, por la razón que sea, pero se convierte casi casi como en una pequeña o un momento de malestar, ¿no? Por todo lo que se debe hacer o por el hacer un ejercicio en un momento o creyendo que puedo llegar a hipoglucemia, ¿no? En ese sentido, sí que yo insistiría en que no hay que hacer el ejercicio que me han dicho que haga o todo lo que he oído que hay que hacer, es decir, que cualquier ejercicio vale, que seguramente es mejor construir una base un poco sólida, aunque sea con una sesión semanal de ejercicio o 2 sesiones de 15 minutos, me da lo mismo, y a partir de ahí empezar o seguir poco a poco, pero con seguridad, dando pasos más firmes, ¿no? Nunca querer, hablando de ejercicio, correr demasiado, ir demasiado rápido, porque entonces puedo empezar a no gestionar todo esto que es tan complicado de la forma que querría o que necesito. así es, así es. Y yo voy a concluir este coloquio contigo expresando un deseo, que igual que en las consultas debemos introducir la perspectiva de género,
los programas educativos en diabetes también han de activarse, ¿no? En cuanto a perspectiva de género. ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, yo creo que cada vez es una realidad que se va trabajando más. Yo creo que sí que hay algunos ítems que ya están incluidos. Otra cosa es que en todos los centros haya un protocolo y que se siga. Eso ya es otro melón. Pero creo que poco a poco se va incorporando. Yo creo que la crítica, sobre todo, viene de lo que se nutre esos programas, como de lo que se nutre la inteligencia artificial o que se nutre cualquier otro aspecto, que es de la investigación. Es decir, que Mm. haya el problema no solamente es que no haya investigación con perspectiva de género, sino es que en ejercicio hay muy poca investigación. Hay muy pocos estudios en embarazo, por ejemplo, con diabetes tipo uno. No hay demasiados estudios a lo largo de esas diferencias a lo largo del ciclo menstrual. El grupo de Valencia de Bondía ha publicado bastante, pero queda todavía mucho por publicar y yo creo que si se puede pedir un deseo sería que fuéramos pioneros en ese tipo de investigación para así poder modificar los programas educativos en las consultas, porque si no lo vamos a hacer sin evidencia o con una evidencia prestada de los estudios hechos en hombres. Fantástica, fantástica reflexión. Vamos a hacer un cierre emocional, Serafín. ¿Qué le ¿Vale? dirías a una niña con 8 años que le acaban de diagnosticar diabetes tipo 1? Bueno, lo veo casi a diario, desafortunadamente, en la consulta del hospital, cuando aparecen las familias ah, con una peque de 8 años. Esto realmente la parte emocional se queda bastante tocada. Realmente, con la edad seguramente hemos aprendido que no hay una frase mágica, que no es tanto lo que dices, sino el poder estar al lado, el poder dar el apoyo que necesita. Y sobre todo en el caso del ejercicio, no. Tampoco no damos unas respuestas demasiado flower power de todo es fantástico, no te va a costar, vas a poder hacer el ejercicio que quieras. Yo creo que una parte de realismo sí que está, pero sí que insistir que va a poder hacer ejercicio, que va a poder hacer el ejercicio que quiera, que igual nos va a costar un poquito más de lo que nos costaba antes. Vamos a tener que hacer alguna cosilla extra, pero que va a poder hacer su ejercicio que hacía o el que querrá hacer cuando sea mayor. Maravilloso. Qué sensibilidad. Es que, desde luego, aparte de que lo veas a diario y el trabajo maravilloso que hacéis en vuestro hospital, pero qué sensibilidad. Me queda solo agradecerte, supongo, en nombre de todas, tu tiempo, tu dedicación, tu constancia, tu generosidad, que en estos tiempos que corren cada vez se ven menos y eres una constante para todas nosotras. Y nos vemos el próximo jueves, 12 de marzo, en Madrid, en Ahí un estaremos a las coloquio 6 de la tarde. con tu libro Y, Descifrando la alimentación en diabetes tipo 1. y agradeceros haber podido contar conmigo para esta sesión, y espero que estos días se haga ruido también y se llegue al máximo número de personas con y sin diabetes. Y nuestras siguientes invitadas, que ya se están conectando, son amantes del deporte. Son dos mujeres que viven la diabetes desde diferentes perspectivas. Ruth Gaspar es educadora en diabetes, es enfermera, educadora en diabetes desde un hospital referencia en la Comunidad de Madrid, como sigue siendo el Hospital Universitario de La Paz. Y Yoli Ellin, ya la conocéis, ¿verdad? Mujer con diabetes, gran deportista y que hoy nos acompaña porque hace muy pocos días ha sido madre. Os doy la bienvenida a las dos. Si os podéis conectar la cámara, por favor. Muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todos y gracias tanto a ti como a Yoli que pensó en mí para tener esta conversación. Desde luego, por mi parte, un placer tremendo el estar aquí esta tarde.
Fenomenal. Y no, Vamos a hablar. muchísimas gracias, Elena, muchísimas gracias, Ruth, por también haberte animado y sumarte a este coloquio, que cómo no voy a pensar en ti si has sido mi bastón, mi ayuda, mi todo en todo este camino. Y nos ha salido una niña preciosa, ya os lo digo yo. Total. Ya hablas como Jesús, Ruth. Y es que esto es que es un camino muy bonito para los que conocemos a Yoli, la queremos y la hemos seguido muy de cerquita en sus publicaciones. Hoy lo que vamos a hacer es volver a recorrer en unos poquitos minutos, 10-15 minutos, la que ha sido su experiencia, tu experiencia, Yoli, desde el deseo gestacional hasta tener en tus brazos a la pequeña Sofía. Y este equipo maravilloso, ejemplar, me vais a permitir decir que habéis hecho entre Ruth y tú, Yolanda, este tándem de educadora y mujer con diabetes. Yo simplemente me quedo aquí a la espera a escuchar vuestra experiencia, que a ver quién quiere empezar a contarnos. Pues mira, os vamos a contar que Yoli y yo hemos hablado un ratito esta tarde porque no habíamos tenido tiempo y hablábamos de eso, Elena, de cómo empezamos. Y yo le comentaba a Yoli, yo creo que por el principio. Lo primero, Elena, es daros las gracias de que por fin se cuide el vocabulario también en esto, hablando no de diabetes y embarazo, sino de diabetes y maternidad, que Mm. es una cosa que ahora como que nos suena obvio, pero que nos ha costado también una pelea importante. Hasta ahora solamente se consideraba a la mujer como un horno que traía un bebé y entonces solo era importante y se la cuidaba en ese periodo. Y cuando tenía el bebé hasta luego y antes de ese periodo también, pues poquito peso a la situación. Entonces es muy de agradecer que ya demos esta importancia no al momento del embarazo, sino a todo el contexto de la maternidad. Y yo lo que le preguntaba a Yoli antes, digo, ¿tú te acuerdas de la primera vez que hablamos contigo del tema de la maternidad? Así que esa es la pregunta que yo le lanzo. Sí, yo recuerdo, bueno, la cita que tuve con el endocrino, ¿no? Con Oscar, que me comentó, Yoli, ¿tú tienes deseo gestacional? Y yo, sí, pero ¿por qué me lo preguntas? Entonces ya me empezó a comentar, bueno, pues tenemos que establecer un protocolo preconcepcional, entonces te voy a pasar con Ruth para ponernos manos a la obra. Y a ella, pues en la consulta con Ruth, pues aprender todo lo que era, cómo tenían que ser los nuevos ajustes, ponerme una bomba que ha sido para mí la salvación a todo el embarazo, durante y post también, desde luego. Y el maravilloso grupo de preconcepcionales, de chicas que estábamos buscando el embarazo, que estamos ahí en WhatsApp siempre preguntándonos, ahora está por las niñas y por los niños, ¿cómo van? ¿Cómo van los cólicos? Yo creo que este punto que dice Yoli es fundamental. A todas las mujeres en edad fértil se las debe informar sobre la necesidad de planificar la gestación. Y esto es muy importante porque Yoli está en una unidad de diabetes y nos parece obvio que esa información la vamos a dar, pero hay muchas mujeres con otros tipos de diabetes, diabetes tipo 2, fibrosis quísticas secundarias, que no son seguidas en nuestras unidades y a las que nunca se les informa de la necesidad de hacer un preconcepcional. Entonces creo que desde luego desde estos foros tenemos que contarlo mucho y luego nosotros como profesionales cada vez que formemos a otros compañeros de otros niveles asistenciales tenemos que insistir. Es imprescindible que al embarazo se llegue lo mejor preparada posible como yo creo que llegó Yoli. Que una cosa muy importante que ella decía es, ya que exigimos tanto en un preconcepcional, dar las mejores herramientas posibles. Ya lo ha comentado Serafín hablando del ejercicio, la bomba. Pues desde luego, sin ninguna duda, un sistema integrado va a ser el sistema de elección, siempre que se Siempre pueda, que por se pueda, supuesto, y por que la supuesto, y mujer que lo la... desee, para una mujer en control preconcepcional. Como bien ha contado Yoli, nosotros somos muy fan del grupo y entonces siempre ponemos las bombas en grupo en mujeres de iguales características, porque no solo ahí conseguimos que la formación sea mucho más bonita, mucho más eficaz, mucho más, sino que además ellas como grupo se apoyan mucho en esta época que, bueno, pues Yoli ahora la cuenta muy bonita, pero así siendo honestas, Yoli, fácil, fácil no es, ¿no? No, 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 nada, para nada. Y si me permitís un poco el símil, sé que es un poco extraño, eh, pero para mí el embarazo, la maternidad, lo asemejo mucho a una preparación de una maratón. A una maratón tú vas a la prueba, ¿no? Y son 42 kilómetros, más o menos como las 40 semanas del embarazo, que por eso le pongo ese símil. Y para ir a la maratón, pues primero tienes que entrenar, tienes que tener unos preparativos, tienes que tener entrenamiento de fuerza, que bien comentaba Serafín, que es muy, muy importante.
Y bueno, pues para mí eso es como el pre-com antes del embarazo, entrenar. Durante el embarazo estás en la prueba, estás ahí a tope porque no te puedes salir, porque lo más importante para ti ahora mismo es tu bebé y que se forme bien. Y después, bueno, cuando terminas la prueba, pues te vienen las hipoglucemias, viene la noche divertida de cómo lo tienes que pasar y pues para mí es el mayor símil de lo que estamos viviendo ahora mismo con la maternidad. Y no, no es fácil. Igual que el deporte, pues bueno, pues tienes que controlar mucho los niveles glucémicos. Y ahí también quería dar yo unas gracias, Ruth, públicamente por lo bien que me has ayudado y me has toreado también, porque he tenido días duros, y tú lo sabes, en consulta. Y es muy, muy importante que, bueno, que nuestro equipo profesional médico que nos esté apoyando, que nos esté ayudando y que sobre todo si en algún momento nos desviamos un poco del objetivo porque somos humanos y pasamos por todas las etapas posibles, porque no nos juzguen porque, bueno, pues podemos salir de la consulta muy mal o ya hemos entrado mal sabiendo que lo hemos hecho mal. Entonces, hay En gracias esto, porque tú me has apoyado mucho. pues te lo agradezco mucho, Yoli, pero lo primero no es labor mía, es labor de todo el equipo y en esto también quiero mandar un mensaje importante. En un preconcepcional tiene que haber muchos profesionales involucrados y muchos profesionales además con una formación muy específica, ginecólogos, los endocrinos, todos los profesionales que estemos ahí involucrados tenemos que tener esa formación muy específica. Desde luego, tener clarísimo que por muy exigentes que sean los objetivos, que lo son, la glicada lo más cercana posible a un 6,5, a un 6%, sin hipoglucemias, las pres, las pos, es que nos ponemos de un exquisito que cuando lo oyes desde fuera dices, Dios mío, lo que estamos pidiendo, ¿no? Y como bien dices, Jolie, a veces se consigue y a veces no. Y es verdad que no estamos para reñir, no estamos para juzgar y yo lo cuento siempre. Muchas veces las mujeres, sobre todo ya embarazadas, ya venir reñidas de casa. Es que solas tenéis un nivel de autopresión brutal y muchas veces venís llorando, Dios mío, es que el domingo me comí media onza de chocolate y la glucemia me subió a 180. Por supuesto que todos somos humanos y por supuesto que no estamos para reñir y yo creo, Yoli, que ese mensaje hay que decirlo siempre alto y claro, pero no a vosotros, a nosotros, a los sanitarios. Una cosa es exigir, que hay que exigir, y otra cosa es reñir, que no hay que reñir nunca. Mi querida maestra, mi compañera Lourdes, que me enseñó a mí todo lo que me sé de la diabetes, siempre decía que en el preconcepcional había que tener mano de hierro con guante de seda. Y es una frase que a mí se me quedó mucho y que desde luego tenemos que estar ahí al lado siempre y tenemos que decir las cosas que haya que decir, pero con mucho mimo, con mucho respeto y con mucho cariño. No, desde luego, para mí lo más importante es entrar a la consulta y que lo primero que digas es ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido? ¿Y qué tal la bebé? ¿Cómo va la bebé? O sea, que te pregunte por también qué tal va el embarazo, más allá de, oye, cómo están rendiendo los controles, que ahora vamos a ello y te voy a dar mano dura como tiene que ser, pero preocupándote por el resto, desde luego. Porque si además te acuerdas, Yoli, ya cuando empieza el embarazo, eso es una fiesta, una montaña rusa absoluta. Totalmente sí, o sea, para mí marco el primer trimestre como el trimestre en el que ojalá lo hice toda mi vida porque es hipoglucemia maravilloso. Parece que puedes comer de todo. Yo me acuerdo que decía que no es comer de todo, que es bajar la insulina. Además, es súper importante que esa información no la demos cuando ya pasan las cosas, sino que nos anticipemos. Cuanto antes tenga uno la información de qué es lo que previsiblemente va a ir pasando, mejor puede adaptar todo a aquello que tiene que cambiar. En el embarazo hay que andar continuamente haciendo ajustes, no es como otras épocas de la vida que uno dice, bueno, espérate, confirmas y ya si eso modificas. En el embarazo es continuamente modificar. Como ha comentado yo, el primer trimestre hay una tendencia importante a la hipoglucemia y hay que ser muy reactivo para evitarlas. En el segundo suele haber un poquito más de paz y en general además es cuando las mujeres mejor os encontráis. Y en el tercero, pues parece que ya no hay insulina en el mundo suficiente como para controlar esa situación. Y aquí me acuerdo mucho de Serafín porque es verdad, yo también soy, como bien me conocéis todos, tremendamente pesadas con el ejercicio, pero es verdad que a veces en la gestación, por circunstancias
paralelas por la propia gestación, pues no se puede trabajar tanto esta estrategia como nos gustaría. Ahora bien, cuando se puede, desde luego, no dejamos de hacerlo y es cierto que nos falta seguridad porque nos faltan estudios y porque en general yo creo que estamos poquito formados en deporte en general, pero en deporte y embarazo ya ni os cuento. Así que eso también lo vivió Yoli, gran deportista, y ahí tuviste que parar un poquito, ¿verdad, Yoli? Sí, tuve que parar. El tercer trimestre fue un paro más duro porque desde el primero he seguido corriendo, he seguido montando en bici hasta que la tripa me permitía no llegar al manillar. Ya. Entonces era demasiado incómodo para el coxis. Pero bueno, luego ya el tercer trimestre ya me sentía muy pesada, muy cansada. Pero lo que sí también me ha salvado la vida es la cinta de correr. Ahí recomiendo a todo el mundo que se quedas embarazada tener una cinta de correr. Las hay súper básicas también en Amazon y nos salvan la vida porque en cuanto ves que empieza a subir, que sube súper fácil en el tercer trimestre, pero además semana a semana, te pones a andar 20 minutos y vuelve a bajar con la normalidad y es una maravilla y también te encuentras muchísimo mejor. También a nivel mental, porque es que de estar entrenando, a mí que me encanta entrenar durante todos los días de la semana, a estar parada que no me podía mover de gorda, pues al menos sí que consolaba y ayudaba muchísimo a nivel glucémico. Ayuda muchísimo y por eso debemos ir adaptando absolutamente todo en función de, como está diciendo Yoli, los trimestres. Que desde luego no te sientes cómoda corriendo, no hay que correr, solo faltaba que tuvieses que hacer algo que no has hecho fuera de la gestación, pero hay muchos otros ejercicios y muchas adaptaciones para que una mujer pueda hacer ejercicio hasta prácticamente el final de la gestación. Y como ha dicho Yoli, yo no para de insistir, desde luego de aquí para abajo ayuda, pero de aquí para arriba ni os cuento, con lo cual es una herramienta que desde luego no podemos nunca, nunca, nunca obviar. Y cuando ya llegamos al final del embarazo, toca tener al niño, a la niña en tu caso. ¿Te acuerdas, Yoli, de cómo planificamos el parto? Mira, de hecho tengo aquí las hojas. Cuando me las estabas haciendo en consulta, yo estaba diciendo, pero en serio, o sea, voy a tener a la niña y en el momento en el que sale la niña esto no ha acabado. Sí, definición del portal de la maratón. Sí, sí, y tienes que ajustar ¿vale? Las hipoglucemias que vas a tener después, los ajustes van a cambiar por completo. Yo ahí doy, vamos, las gracias y tengo la suerte de tener un DT3 en casa que es maravilloso. Y en el momento del piel con piel que tenía que hacer todas estas ajustes de la chuletilla de Ruth que me dijo en el paritario, pues ahí la tenía yo. Y ahí mi chico pues me hizo todos los ajustes a la bomba mientras yo estaba con mi niña felizmente. Y luego pues también súper detallazo por parte de Ruth que después del parto me llamó para decirme, oye, he visto que la bomba, súper bien. Enhorabuena, Yoli, ¿por qué no te hace? ¿Te has acordado? Y yo, bueno, sí, se acuerda mi pareja, pero gracias. Está muy También bien tener, revisando. Está muy bien tener un colaborador y yo creo que todo lo que se pueda delegar en cualquier momento, pero más en un posparto, desde luego hay que hacerlo. Es verdad, como dices, Yoli, que ojalá os pudiéramos dar permiso de maternidad y olvidados de vuestra diabetes durante 4 meses, cuidar y disfrutar a vuestro niño, ojalá. Nos encantaría con el alma, pero como no es así, hay que adaptar también la diabetes al posparto. ¿Qué ocurre? Que sabéis que las necesidades de insulina, que tantísimo han aumentado durante la gestación, caen de golpe y de golpes de golpe. Muchas veces no a las previas antes del embarazo, sino incluso por debajo, especialmente cuando hay lactancia materna. De forma que el objetivo de las recomendaciones del posparto, desde luego, es intentar prevenir al máximo las hipoglucemias. Con lo cual, somos muy rigurosos en esos ajustes de los sistemas y en otras muchas recomendaciones que damos para ese periodo. Y es verdad que siempre nos gusta saber que todo ha ido bien porque yo siempre lo digo que las necesidades de insulina caen, pero el nivel de autocuidado cae muchísimo más porque uno está a otras cosas y aunque la revista Hola saca unas fotos preciosas siempre del posparto y la lactancia, la realidad es que la mujer no tiene tiempo ni para ducharse. Con lo cual, a veces, pues desde luego esas recomendaciones que hemos dado, pues se olvidan, no se hacen los ajustes, con lo cual todo el apoyo que podamos dar para ese periodo, desde luego, yo creo que es absolutamente necesario.
Y no, totalmente. Yo, vamos, agradecí muchísimo cuando me llamaste para preguntarme qué tal fue el parto y cómo van los niveles y que habías revisado ya absolutamente todo. Y me dijiste que ajustes volver a hacer porque estaba en hipoglucemia. Y yo, pues sí, sí, la verdad es que tengo hipoglucemia porque estoy tomando mucha pastilla, pero la verdad que no me puedo pensarlo. Y Claro, es sí, que es que no piensas en ti, estás viendo a tu bebé, oye, que tengo la hipoglucemia, pues la tengo, no se me ocurre que igual me tengo que seguir ajustando. Y a mí me parece absolutamente normal. Y yo creo insisto, que si en cualquier momento es importante que hagamos un mimo importante a una mujer en el posparto, que además la hormona se cae muchas veces, una está con ansiedad, con depre, desde luego todo el apoyo que podamos hacer es poco. totalmente. Muy bien. Y luego también comentaros que es muy importante que se hable de la lactancia materna. Muchas mujeres piensan que con diabetes, Dios mío, podré, no podré, si se llevan al niño cuando nace, por supuesto, y una mujer con diabetes puede lactar. Es tremendamente recomendable, con lo cual, si lactan, maravilloso, si no lactan, son igual de maravillosas madres, lo sabéis todas. Pero es verdad que cuando se quiere lactar y se puede lactar, también tenemos que ver esas recomendaciones específicas cara todavía a bajar más las insulinas para evitar las hipoglucemias. Cierto, porque una cosa que me comentaste, Ruth, en consulta es siempre cuando vayas a lactar a tu niña, una botella de agua al lado y pastillas también para, para prevenir las hipoglucemias. Y es que realmente es terminar de comer muy pequeña, me baja muchísimo. Pues para el próximo ya lo sabemos. Uy, Sí. uy, que le va a entrar el agobio a Jesús, chicas, cuidado. No, ellas saben que yo siempre les digo esto con todo mi cariño, pero desde luego para que cada uno haga lo que les dé la gana, solo faltaba, pero que se acuerden que aquí nos tienen. Muy bien. Bueno, vamos a ir con este estupendo coloquio, este recorrido tan emocional que hace que Sofía ya esté en casa, por fin, y que Jesús y Yolanda sean los papás más felices del mundo, con un maravilloso equipo. Ya digo equipo, no solo Ruth, sino todo el equipo Equipo de La siempre. Paz. Me gustaría hacer este cierre emocional también, Ruth, Yolanda, que hemos hecho también con Serafín. ¿Qué le diríais a... Dice Serafín, enhorabuena. Gracias. ¿Qué le diríais a una niña de 8 años que le acaban de diagnosticar diabetes tipo 1? Yo le diría que podrá hacer en esta vida lo que quiera hacer. Si quiere ser mamá, podrá ser mamá. Si decide no ser mamá, será su decisión y que nos tendrá aquí siempre acompañando en las decisiones que le lleve la vida. Sí, yo la verdad que igual que Ruth, o sea, todo lo que se le quiera proponer lo va a conseguir. Quizá va a ser un poco más difícil también, como decía Serafín, y va a tener que demostrar pues, lo cabezona que es y lo mucho que vale, porque para estar así hay que valer. Pero lo va a lograr y cuando lo logre va a ser la mayor de las recompensas. Qué bonito, qué bonito. Lo hace más difícil, pero también más emocionante. Muchas gracias y qué suerte tiene esta hipotética niña de tener vuestro apoyo. En el siguiente coloquio vamos a conversar con la doctora Eliana Tero, ya sabéis que es endocrinóloga, coordinadora de la unidad clínica y de investigación del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, y Nerea Albaladejo, ingeniera de telecomunicación y máster de ingeniería biomédica, a la que a toda esa experiencia profesional le suma una relación personal con la diabetes. Os doy la bienvenida a ambas y mientras os vais conectando contaré el cuchi cuchi de que creo que os conocisteis en el trabajo fin de máster de Nerea, iniciando una colaboración que hoy, qué deciros, es una aportación relevante para todas las personas con diabetes y los familiares, especialmente en el ámbito de la mujer y en la aplicación de la perspectiva de género a la investigación. Antes hemos mencionado su nombre, lo ha mencionado Serafín, y yo desde aquí quiero mandar un abrazo muy grande desde Madrid a todo el equipo de investigación que lidera Jorge Bondía en la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenidas a vuestra casa.
Buenas tardes, muchas gracias Elena por la presentación y muchas gracias sobre todo por la invitación de estar aquí en este coloquio hablando un poquito de lo que hacemos y de cómo nos conocimos con Nerea, que fue algo emocionante y que marca lo que hacemos todos los días en el día a día. Es fantástico. Vamos a hacer una introducción, si puede ser Liana Tero, del panorama nacional de investigación, aplicando perspectiva de género. ¿Cómo está la investigación de la diabetes y la mujer en el panorama nacional? Bueno, pues yo creo que la perspectiva de sexo y género, porque también hay que hablar de sexo, realmente se ha introducido en el último, en los últimos años y sobre todo en las enfermedades crónicas como puede ser la diabetes, ¿no? Realmente no solo no es importante, sino que es una necesidad. Eh, Todas las mujeres y los hombres somos diferentes desde un punto de vista biológico y desde un punto de vista de género, y los factores ambientales modifican esta genética, que es lo que denominamos la epigenética, y hace sobre todo que las enfermedades crónicas se comporten diferente en la mujer y en el hombre. Con lo cual, eh, incluso en el caso concreto que hoy nos une, que es la diabetes, sabemos que desde un punto de vista sobre todo de control glucémico, de riesgo cardiovascular, la mujer con diabetes eh, está en desventaja, ¿no? Y por lo tanto necesitamos saber y intentar averiguar de dónde viene esa ventaja y de qué manera podemos salvaguardarla, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la suerte de trabajar en el Ramón y Cajal, donde tenemos un grupo de investigación en el cual tiene una gran perspectiva de género de mucho tiempo antes de empezar, por supuesto, nuestra línea con diabetes tipo 1 exclusivamente, y la perspectiva de género siempre estuvo muy arraigada, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de el síndrome de ovario poliquístico, de la menopausia y ahora últimamente con las colaboraciones que tenemos con Jorge Bondía, pues toda la parte de tecnología y este dimorfismo sexual aplicado también a diferentes necesidades tecnológicas que pueden tener los algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto está hoy al día, e incluso pues otros grupos, por ejemplo, hay publicaciones últimas en el grupo de Málaga con María José Picón, también en el Clinic de Barcelona, en el cual, bueno, pues de alguna manera ponen de manifiesto esta necesidad de las variaciones de la glucemia en función con el ciclo menstrual y quizá una necesidad tecnológica de los algoritmos que precisan esa información y esa especificidad para adaptarse a estas fluctuaciones. Entendido, porque no vamos a dar nada por supuesto, ¿eh? Vamos a insistir en el mensaje, porque es importante incluir la perspectiva de género en la investigación de diabetes. Porque, mira, yo creo que esto es como todo, ¿no? Si contamos un cuento desde que se inventó la insulina hasta hoy por hoy y todos los avances que por suerte tenemos en diabetes y todo el arsenal terapéutico que disponemos, realmente la diabetes es en sí no solo una enfermedad metabólica, sino también una alteración o una alteración de la reproducción, ¿no? Y hay un artículo que es una revisión en el cual un poco nos va contando en función a los diferentes estadios de la diabetes, cuáles eran las alteraciones de la mujer o las manifestaciones de la mujer en función a esta alteración metabólica, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, en la era de antes de la insulina, que las mujeres con diabetes tipo 1 tenían amenorrea,
y directamente no llegaban a tener la primer menstruación, ¿no? A medida que fueron mejorando las calidades de las insulinas, había una mejoría en la capacidad reproductiva. Pensar que al principio estábamos hablando de una capacidad reproductiva en torno a un 2%, y a medida que fueron mejorando las calidades de la insulina, mejoramos esta capacidad reproductiva de la mujer, pero aún con muchísimas alteraciones en el ciclo menstrual y con un importante retraso en la aparición de la primer menstruación, o lo que llamamos la menarca. Hoy por hoy tenemos muchísima tecnología, tenemos mucha calidad en las insulinas, y esto lleva a otro escenario en el cual pues probablemente hace que las insulinas son mejores, la edad de la menarca, la primera regla, se equipara a la población general, pero sin embargo tenemos otras alteraciones, como puede ser un mejor control glucémico, pero quizá un exceso de peso por el hiperinsulinismo en algunas circunstancias, y este hiperinsulinismo también un aumento de la prevalencia de ovario poliquístico en mujeres con diabetes tipo 1, ¿no? No porque sea una forma de que estemos tratando mal la diabetes, sino porque la administración de la insulina se realiza sobre un sitio que no es el fisiológico, es la piel, el tejido celular subcutáneo, y eso hace que necesitemos un exceso de dosis que puede afectar a la síntesis de hormonas a nivel del ovario. Con lo cual, a medida que hemos ido evolucionando en el tratamiento, la mujer también va cambiando sus manifestaciones en la vida reproductiva, ¿no? Y luego ya está la parte de la menopausia, en el cual se sabe que las mujeres con diabetes tienen un exceso de riesgo cardiovascular comparado con los hombres, que en principio tendríamos que encontrar cuál es la causa del por qué. Ujú. Vamos a ir a este acontecimiento del ciclo menstrual en específico, que ya se empieza a comentarnos qué impacto tiene en la gestión de la diabetes el ciclo menstrual. Es algo que cada vez más, y seguramente Nerea va a poder dar algún que otro resultado de lo que hemos encontrado, pero se sabe que la mujer con diabetes tiene quizás mayor dificultad en el control de la glucemia cuando se compara con el hombre, ¿no? Y esto se ve en etapas incluso prepuberales, ¿no? En todo lo que es la pubertad hay una mayor resistencia de insulina, que es mayor en la mujer, y esto provoca mayor requerimiento de insulina y una mayor variabilidad de los requerimientos de insulina y del control glucémico. Y eso probablemente está en relación con esta ciclicidad que tenemos en el ciclo, en el cual en la primer parte del ciclo hay una predominancia de los estrógenos. Sin embargo, a mitad de ciclo, cuando se produce la ovulación, hay un aumento de la progesterona, y la progesterona tiene efectos conocidos en el cual hay un aumento de la resistencia a la insulina, que puede generar mayor requerimientos de insulina en esta segunda fase del ciclo, ¿no? E incluso, pues como decía Serafín, pues un efecto en el ejercicio físico diferencial en una u otra fase del ciclo, ¿no? Pero esto, que es toda una teoría, no es tan fácil ni de demostrar, ni muchas veces de poder dar recomendaciones claras, ¿no? Porque si bien es cierto que parece que la progesterona puede generar más resistencia a la insulina, también hay una disminución relativa de los estrógenos que también podría influir en el control glucémico. Con lo cual, bueno, pues esta etapa en concreto, que es la variabilidad de la glucemia en función al ciclo y las fases del ciclo,
necesita muchísima investigación y es algo que hoy por hoy se está invirtiendo un montón para intentar poder realmente valorar qué es lo que pasa, porque no es fácil investigar en una mujer en edad fértil. Es complicado eh, porque no todas las duraciones del ciclo menstrual es igual. Las ovulaciones al 14 días no es exactamente al 14 día, entonces hay que ir monitorizando las hormonas y por lo tanto las conclusiones de lo que hay hecho a veces es difícil porque no tenemos buena evidencia de calidad de realmente qué es lo que pasa en cada una de las fases. Ujú, ujú. Venga, seguimos avanzando. Has mencionado, Nerea, actívate la cámara, que vamos a preguntarte, porque vamos a ir hablando de los tratamientos y de la tecnología, aplicando a esta investigación la perspectiva de género y en concreto a mí me gustaría conversar con las asistentes de Diabetex, así es, Diabete XX para Diabetes, sí, que sí. Diabetex con doble X, para que lo podáis buscar en internet, es muy curioso. Es Diabetex control de glucosa en mujeres versus hombres hacia terapias de insulina específicas por sexo en diabetes tipo 1. Esto sería el título de todo el estudio, pero que además está muy bien descrito en internet y os animo a entrar. Tenemos por aquí a Nerea. Hola. Hola, buenas Hola. tardes. Que no me he Buenas tardes. presentado antes, que ha sido todo muy rápido, pero nada, que muchas gracias por la invitación de estar en esta presentación. Y eso, con muchas ganas de compartir lo que pueda con vosotros, con quienes estáis viendo este maravilloso coloquio. Perfecto, Así que, perfecto, Nerea. Para Diabetes Madrid es un gusto reencontrarte en nuestro camino, años después viéndote convertida en una gran profesional. Y contigo, Nerea, queremos, partiendo de todo esto que hemos hablado con Lía, ¿verdad? Sobre el sexo y la variabilidad glucémica. ¿Qué papel, en tu opinión, juega la tecnología y en tu experiencia profesional, qué papel puede jugar la tecnología para tratar la variabilidad glucémica ligada al sexo? bueno, a ver, ahora mismo contamos con tecnología que hace a lo mejor un par de décadas, pues pensamos que era algo inverosímil de conseguir y bueno, ahora mismo vemos que a diario nos encontramos con gente con sensores usando bombas de insulina, páncreas artificiales, que parece incluso algo futurista. Y tenemos también muchísimo conocimiento alrededor de temas como el ejercicio, como la alimentación, el estilo de vida, que contribuyen a que personas con diabetes pues no encuentren la diabetes como una especie de impedimento para tener una vida saludable o controlada. Al final, las mujeres con diabetes tienen muchísimas etapas en su vida, desde que nacen, pasan por la primera menstruación, la pubertad, llega la edad fértil, se embarazan o no, y por último la menopausia. Todo ello, pues hay una variabilidad hormonal que obviamente influye en cuanto a es el control glucémico. Estamos hablando que las mujeres sin diabetes em, pues encuentran a veces difíciles algunos cambios o sufren cambios repentinos, por ejemplo, incluso emocionales, aumenta el cortisol, es decir, los niveles de estrés sin tener una razón aparente. O hay veces donde existe un mayor apetito que en otros momentos del ciclo, a lo mejor menstrual. Y bueno, con las mujeres con diabetes, pues muchas veces esto tiene un riesgo, puesto que pues estos efectos propios de las hormonas pues influyen muchísimo en cómo manejan ellas la glucemia. Yo soy diabética, o sea, soy una persona con diabetes tipo 1 y muchas veces pues cuando voy al endocrino pues y me pregunté, oye, ¿por qué en este momento del mes parece que tienes una hiperglucemia bastante continuada y estas hipoglucemias en este momento, ¿por qué se dan? Pues yo, claro, me quedo como, he intentado seguir mis pautas, he intentado seguir lo que se me dice, controlando las unidades de insulina versus los ratios, las raciones de carbohidratos y parece que hay algo que yo no puedo controlar.
Y efectivamente, parece que con estudios que se están realizando ahora, incluido el que voy a hablar ahora mismo, pues hay unas evidencias bastante fuertes donde esta variabilidad hormonal pues influye en la sensibilidad insulínica y no durante todo el periodo del ciclo menstrual, sino en determinados momentos. Y que incluso puede ser que en algunas mujeres no se presente o se presente un poco a unos efectos más mínimos. Y bueno, el proyecto del que estábamos hablando antes y que introduciste, Elena, que era el Diabetes, pues trata un poco de estudiar esa variabilidad de esos cambios hormonales y de cómo influyen en el control glucémico y de la dosificación de insulina en mujeres versus hombres. Hay muchísima literatura que si la gente quisiera buscar en internet podría hallar pues que hay diferencias notables, ¿no? En cómo controla la mujer respecto al hombre. Sin embargo, este estudio sirve como para poner todas las evidencias recogidas en diferentes estudios al mismo tiempo. Ahora mismo, gracias al equipo de Elia y de toda su coordinación y todo lo que se está organizando en el Hospital Ramón y Cajal, el Diabetes es posible y y gracias también por la participación de todas las mujeres que están ahora mismo en el proyecto, se ha conseguido pues recabar valiosísimos datos procedentes de ellas mismas, datos biométricos procedentes de tecnología actual como son las bombas de insulina, los sensores, es decir, el páncreas artificial, ese closed loop, sistemas de asa cerrada. Em, También pues datos procedentes pues del tipo de ejercicio que hacen, de la actividad, de lo que queman, de lo que comen, de las cantidades de hormonas que tienen durante un ciclo menstrual. Estamos hablando de un seguimiento bastante exhaustivo a esas mujeres durante un ciclo completo. Esa es muchísima información. Y bueno, todo esto contribuye a que yo ahora mismo estoy en el equipo de investigación de Jorge Buendía, como se ha mencionado antes, en la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, pues tratamos que toda esta información, esos datos, pues no caigan en el olvido, sino que se utilicen pues para mejorar aquella tecnología que ya tenemos, como pueden ser el páncreas artificial, pues para que se pueda anteponer o predecir alguno de los cambios hormonales y que mujeres con diabetes no se vean en desventaja respecto a los hombres, luchando contra esta enfermedad crónica. Y bueno, la evidencia por ahora y recogiendo la información que tenemos es que sí que existe una diferencia entre las fases. Hay tres fases principales. La fase primera, desde que tienes la regla, hasta que llegas a la ovulación, pues sería la fase folicular. Pues ahí se ve que hay más riesgo de que existan hipoglucemias, es decir, que el ejercicio que hagas, si es aeróbico, por ejemplo, donde quemas mucho, pues el resultado sea que se dispare a niveles más bajos de glucosa de lo normal. Y justo después de la ovulación, de cuando está a mitad del ciclo, ya empieza como a notarse cierta resistencia a la insulina. No es suficiente las dosis de insulina que necesitas. Todo esto tiene una explicación biológica porque al final como el cuerpo cambia, también pues sus necesidades básicas cambian. Esos cambios de ánimo, de apetito, son respuestas que las variaciones hormonales pues hacen. Es una llamada de atención al cuerpo femenino pues que necesita cubrir unas necesidades que, bueno, que esas hormonas demandan. Y ahora mismo, pues yo como ingeniera en el equipo de investigación de Jorge, pues estamos tratando de intentar mejorar y aplicar esos datos para encontrar una relación directa entre esos cambios hormonales, la variación glucémica y la sensibilidad insulínica. Y bueno, ayudar a los algoritmos ahora mismo de aprendizaje, los dispositivos médicos, pues para que gente como yo, mujeres con diabetes tipo 1, pues no se vean frustradas en el momento de controlar o de manejar su diabetes de una manera pues em, invasiva. Es imprescindible que, sobre todo yo habiendo trabajado un periodo pequeño de tiempo en el hospital, es maravilloso ver cómo muchísima gente se involucra, cómo muchísimos profesionales existen pues, para prestarte o brindarte la mejor respuesta y ayuda
en pacientes como puedo ser yo o como puede ser cualquier otra persona. Y yo desde el ámbito de la ingeniería, que puede ser como que suena pues más técnico, más no tiene nada que ver con la medicina, pues también tenemos un papel importante. Realmente todos tienen un papel importante. Cualquier trabajo, el que sea informático, el que sea administrador, el que sea médico, todos contribuyen. Y yo ahora mismo con este proyecto y tantos otros que también se están haciendo en paralelo, pues se ve que el trabajo multidisciplinar es esencial. No se puede llegar a una cosa sin la otra. Y en investigación, sobre todo. Hay muchísimas líneas de investigación que ahora mismo a lo mejor no se llevan a cabo simplemente por no tener recursos o no contar con la suficiente ayuda para llevarlo a cabo. Entonces, yo ahora mismo pues muy agradecida pues eso, con Lía, con Jorge por darme la oportunidad de trabajar en su equipo y estar pues intentando ayudar en este aspecto pues a mejorar la calidad de vida al fin y al cabo de las mujeres con diabetes, aunque suena algo como muy personal y muy egoísta porque me afecta a mí principalmente también, pero no sé, yo creo que es muy bonito de ver, muy bonito de sentirse realizado, la verdad. Está bien tu perspectiva humana, ¿no? También nos decías que los algoritmos, además de más inteligentes, también han de ser más humanos, ¿no? Y esto, esto son frases Sí, tuyas, Nerea. sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, es verdad que siendo una persona con diabetes, pues también creo que aporta un tipo de perspectiva que otra persona no aportaría realmente, puesto que yo, habiendo vivido desde los 8 años, 9 años, desde que debuté con diabetes, pues he pasado pues un tiempito, ¿no? Conviviendo con la enfermedad y es verdad que yo también he pasado por estadios donde no rechazaba la enfermedad, pero sí que no me fiaba de la tecnología que me podía ayudar o de lo que había o de lo que se avanzaba, pues porque era reacia a utilizarlo a mi favor. Pero bueno, ahora mismo soy bastante amiga de ella y es verdad que todo lo que se está haciendo desde el ámbito de la ingeniería pues siempre es para ayudar, aunque hay algunas cosas que se puedan mejorar, pero yo creo que eso sí se tienen que hacer esos cambios pues son menos importantes al fin y al cabo. No Entonces, se te tal vez. ocurra Nerea, decirle eso a Jorge, que no eres amiga de la tecnología, Era, porque era, lo Yo lo he era. puesto en pasado porque si no, ahora mismo es creo que una de las salidas más importantes que tiene pues todo este tipo de investigaciones, ayudar desde la tecnología y desde las herramientas que tenemos ahora en el ámbito de la ingeniería, la verdad. un poco para la gente que no sabe exactamente qué hacemos en ese ensayo en concreto, en ese estudio en concreto. Al final, la pregunta es si nosotros le informamos el sexo al algoritmo, puede que su sistema o su aprendizaje sea diferente, sea cíclico y mejore o facilite el control de la mujer. Entonces, para responder esa pregunta, lo primero que tenemos que saber es, las asas cerradas hoy por hoy, con los sistemas de autoaprendizaje que tienen, ¿son capaces de hacer frente a esta variabilidad glucémica que presenta la mujer en edad fértil? Entonces, lo que hicimos fue buscar un grupo homogéneo de mujeres en edad fértil, que tenían regla espontánea, por supuesto que no estaban en anticonceptivos y que todas utilizaban un sistema de asa cerrada en concreto. Y entonces lo que hicimos fue controlar las hormonas en orina durante todos los días, que se hacía cada 48 horas, mirar cuando tenían el pico ovulatorio, ir controlando cómo iban las glucemias y las dosis de insulina que la asa cerrada le infundía automáticamente y aparte hicimos una monitorización de ejercicio en fase folicular, una monitorización de ejercicio en fase lútea y una encuesta dietética en fase folicular y una encuesta dietética en fase lútea para ver si las mujeres nos movemos diferente en fase folicular, fase lútea, si comemos diferente y cómo se comporta el asa cerrada en cada una de las fases.
no tenemos el tamaño muestral completo y yo siempre invito a todas las mujeres que quieran participar, siempre de estas charlas siempre aparecen voluntarias y lo que hemos podido conseguir es realmente aún llegando a, vamos a estudiar muchas mujeres, es un estudio muy grande que se hace y está financiado por, por, eh, por entes financiadoras estatales muy grandes. Hemos podido ver que a pesar de tener un muy buen control metabólico, las mujeres, existe un empeoramiento del control metabólico en la fase periovulatoria y en la fase lútea temprana, es decir, después de ovular y al principio de la fase lútea. Y luego en la fase final de la fase lútea, que es la segunda fase del ciclo, ya el asa cerrada se adapta. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, que probablemente la resistencia rápida a la insulina que se provoca después de la ovulación no es capaz el asa cerrada de hacerle frente en esa etapa precoz. Luego ya poquito a poco va aprendiendo y ya en el final de la fase lútea ya aumenta mucho los requerimientos de insulina y es capaz de mejorar el tiempo en rango. ¿Qué empeoramiento vemos del tiempo en rango desde la fase folicular a la ovulación? Un 10%. Eso es un montón para mujeres que tienen muy buen control y están en asa cerrada. Cosas bonitas que también se ven, por ejemplo, la capacidad o el nivel de atención y autocuidado que tienen las mujeres que viven con diabetes. Por ejemplo, les hicimos una encuesta dietética para ver cómo comían en fase folicular y fase lútea y se ve que las mujeres comen más o menos lo mismo en ambas fases por encuesta dietética. Sin embargo, cuando vemos en el asa cerrada la cantidad de gramos de carbohidratos que ponen en fase folicular y en la fase lútea, en fase lútea tienen muchísimo más gramos de carbohidrato. Por lo tanto, una de las conclusiones es que a pesar de no llegar a mejorar el control de forma espontánea el algoritmo, incluso es probable que las mujeres que viven con diabetes y asa cerrada introduzcan hidratos de carbono falsos para intentar solventar ese aumento de resistencia que hay en la segunda fase del ciclo. Sin embargo, cuando hacen la encuesta de qué es lo que comen, no comen más que la fase folicular. Con lo cual, hay muchas conclusiones que estamos sacando. Los requerimientos de insulina aumentan mucho en la segunda fase del ciclo, con lo cual parece que nuestra hipótesis de que los sistemas de asa cerrada, tal y como están ahora diseñados, no son capaces de minimizan esa variabilidad que probablemente las mujeres con diabetes que están en múltiples dosis la vean todavía más evidente y sea más difícil de controlar, pero no logran solventarla del todo. Con lo cual, hay conclusiones muy bonitas, se han presentado en congresos, tanto nacionales como en Estados Unidos y en la ESC. Y ahora a fin de año vamos a hacer un corte transversal para hacer una primera publicación en revista anexada. Así que como IP del proyecto, junto con el equipo de Jorge y junto con mi equipo, que es un equipazo, te agradecemos de corazón tu participación porque creemos que es algo muy, muy grande, porque realmente tenemos a los ingenieros que están muy animados para intentar buscar estos algoritmos personalizados a la mujer, lo que considero que sería un puntazo. Pueden escribir al correo nuestro de la unidad, que es unidad-diabetes.hrc de Hospital Ramón y Cajal, @salud.madrid.org. De todas maneras, si no, Elena, le puedes dar mi contacto a quien quiera Vale. para que me escriban y nosotros les informamos. Y, y encantadísimas de recibir gente porque nos encanta trabajar en esto y conocer a gente como Neré, como todas vosotros, realmente en diabetes es un gusto porque
la participación, las ganas de hacer cosas es motivante, vamos, de forma bidireccional. Nadie más adecuado que tú en este momentísimo para decirle a esa niña de 8 Mm. años, recién diagnosticada en diabetes, ¿qué le dirías? Pues que todo el esfuerzo y todo lo que aprenda y todo lo que tiene por delante va a ser posible y que va a merecer la pena. O sea, yo creo que me ha dado mucho también la diabetes, no me ha quitado y ahora mismo soy quien soy en parte por ella. Y aunque no creo que sea lo único que me defina, sí que me ha acompañado una parte, la mayor parte de mi vida hasta ahora y me ha hecho ser quien soy al final. Y eso lo tengo que aceptar y lo acepto completamente. Es parte de lo que somos, ¿verdad? No, no hay que nadar contra corriente. Siempre mirando la diabetes de reojo, como dice Iñaki. Bueno, amigas, durante años hemos diseñado tratamientos y tecnologías llamadas neutras. Hoy podemos afirmar y afirmamos en este coloquio, gracias a la intervención de todas vosotras, que la neutralidad en salud significa invisibilidad, que en diabetes, que esto ha implicado que no siempre tengamos en cuenta las particularidades fisiológicas, hormonales y vitales de las mujeres con diabetes, el ciclo menstrual, la menopausia, la maternidad. La carga mental, que es algo de lo que hablaremos en el segundo ciclo de conferencias el próximo jueves, las diferencias en composición corporal, la respuesta hormonal no son factores secundarios, son variables fisiológicas, reales, tangibles, que empezamos a conocer mejor y a medir y esperemos que activar y que influyen en el control glucémico. Sin embargo, rara vez están integradas en los sistemas de predicción y ajuste automático, ¿no? Parece que hace años se hizo una aproximación, pero que de verdad la tecnología que tenemos y que tanto nos ha cambiado la vida está todavía a años luz de hacer esta perspectiva de género aplicada a los ajustes en diabetes. El futuro del páncreas artificial no solo pasa por algoritmos rápidos, sensores precisos, pasa por incorporar estas variables diferenciales de la mujer, pasa por reconocer que la biología femenina no es una excepción, no es un impedimento, no es una traba, es una realidad que tiene que estar en el diseño de nuestra investigación y de nuestras tecnologías. Pero sobre todo, el futuro pasa por un modelo de investigación diferente, una investigación, como decía Nerea, colaborativa, multidisciplinar, verdaderamente centrada en la persona, donde la clínica aporte todo ese conocimiento fisiológico, la ingeniería traduzca toda esa complejidad en soluciones tecnológicas y la experiencia de las mujeres con diabetes ya no sea un complemento, sino el eje estructural de un nuevo desarrollo. ¿Qué deciros? No se trata de hacer tecnología para mujeres. Yo sé que hay personas que no han podido entender el contenido de estos coloquios, tal vez porque no son mujeres o no viven con diabetes en el día a día. No es hacer tecnología para mujeres, es hacer mejor ciencia. Se trata de diseñar sistemas que reflejen la vida real, que traten con equidad basada en esas evidencias que estamos buscando. Porque cuando la investigación incorpora perspectiva de género, no solo mejoran los resultados para las mujeres, mejora la calidad del sistema para todas las personas. Y este es el reto o tal vez la oportunidad con los grandes profesionales que hoy nos habéis acompañado que tenemos por delante. Muchas gracias, Nerea. Muchas gracias, Lía. Gracias a todas, mujeres. Nos vemos de nuevo el jueves a la misma hora, a las 5:30. Hablamos de la diabetes en las diferentes etapas vitales de la mujer. Nos detendremos para hablar, obviamente, de la menopausia, pero no solo. Hablaremos también de la diabetes en la adolescencia, del trastorno de la conducta alimentaria y de los patrones culturales. Y hablaremos también con la doctora Maripaz Pérez Unanua y con nuestro equipo de psicólogas, en concreto con Concha López y con María Eugenia Fernández Muñoz, de las redes de apoyo que tenemos o que podemos tener las mujeres con diabetes, en las que, y ya os adelanto contenido, debemos saber integrar a los hombres para que sea una construcción
entre todos y de verdad nuestro acceso sea equitativo a los mejores tratamientos posibles y a una investigación con perspectiva de género. Os esperamos el jueves. Muchas gracias.